Bueno, hoy es martes con el Gocho, esto es Políticamente Hablando. Yo soy Carmen Cecilia Pérez, venezolana por nacimiento y abogado de profesión. Y voy a pasar a saludarlo porque hay tantas cosas que conversar, importantísimas todas, dentro de Venezuela y fuera en el ámbito internacional. Quiero adelantar, vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de Irán, vamos a ver cómo todo va concatenado una situación con la otra, porque aquí hay una médula espinal y es Estados Unidos de Norteamérica con el presidente Donald Trump alante. Hola Gocho, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? No lo escucho, señor director. Vamos a ver qué está pasando, porque no lo escuchamos. Hola, hola. Buenas noches. Espérense un minuto. Está todo bien aquí, así que debe ser él conectándose. Un momentito. Ya va. Vamos a tener paciencia. A ver, esperamos. Ustedes saben que él está en Miami, que esto es en vivo. Y bueno, cuando se conecte, inmediatamente nos conectamos con él. Pero fíjense que hoy hubo un comentario. Señor director, póngame el Twitter del secretario Heinze. Lo van a ver en inglés, pero eso traducido al español, el que los lea en inglés, por supuesto lo tienen en inglés, les prometo que lo vamos a pasar en español también. Este señor es el secretario de guerra, ¿verdad? Y los demócratas han conseguido supuestamente indicios para denunciar a Heinze. ¿Por qué será? Porque será que hay otro barco que explotaron, ¿verdad? Por tráfico de estupefacientes, ¿será? ¿O será que lamentablemente los demócratas en año y 2 meses no hacen nada por el desarrollo económico integral y social de los Estados Unidos? Los demócratas se han dedicado a bloquear al presidente Trump, cuando es el presidente Trump que ha puesto en movimiento el mundo otra vez por el camino correcto. Ni regalado, ni te debo nada. No me des pescado, enséñame a pescar. Está rodeado de halcones, uno mejor que otro, pero lo que hacen es bloquear y perdóname, pero discúlpame, y yo creo que estás equivocado. Creo que ahora sí está el Gocho en la línea. Vamos a saludarlo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, doctora. Un saludo a su distinguida audiencia. Espero que me copie bien, me dice. Bueno, a mí me gustaría, yo no sé, señor director, si podemos subirle un poquito de volumen al Gocho. Yo le agradecería, porque lo escucho como lejos. Acuérdense que él está en el teléfono, no está en un estudio ahora mismo, él está saliendo de su estudio. Vamos a ver si lo podemos arreglar un poquito, dale volumen a tu aparato y nosotros le damos todo el volumen aquí. Así que, yo lo hola, tengo full. Exacto, ahora sí lo escuché bien, señor director. Muy bien, gracias. Bueno, quiero empezar este programa dándote la bienvenida nuevamente a mi plataforma y también quiero felicitarte por tu entrada a MTV. Felicitaciones, vi tu programa de anoche, tu primer programa, y de verdad te veías muy bien, tu invitado estuvo excelente y por supuesto tus segmentos también. Felicitaciones por este crecimiento y seguimos avanzando. Gracias por venir al programa. Bueno, muchísimas gracias a usted y a su distinguida audiencia y bueno, lo que tratamos es de ilustrar para dónde tenemos que ir, porque definitivamente el señor Trump tomó la decisión de echarnos una mano, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y lamentablemente hay una cantidad de individuos que quieren conducir nuestro país
que no están haciendo su parte. Entonces, bueno, vamos a ver cómo. Pero vamos a empezar. Avanzamos. Qué bueno que hayas empezado con eso que acabas de decir, porque yo lo primero y estaba comentándolo, lo iba a comentar contigo. El secretario Jensen, el secretario de Guerra, ha sido bombardeado por los demócratas y yo estaba diciendo que lamentablemente tengo que decir que he observado, ¿verdad? Como ciudadana americana, como la que voté por Trump, porque me dijo que iba a liberar a Venezuela y cumplió con su palabra. Lo único que han hecho los demócratas, Gocho, es atacar al presidente Trump, pero no proponen nada, no tiran una palmingo, no, mira, vamos a hacerlo, vamos a juntarnos porque nosotros estamos aquí gracias al pueblo americano. Ocupan 40 y pico, 50 curules en el Senado porque el pueblo americano lo quiso así, pero oye, no ayudan a seguir creciendo a este país, lo que hacen es bloquear, quejarse, criticar, pero no dicen ni hacen nada en favor a ese pueblo americano que decidió ponerlos allí. ¿Cuál es tu opinión de eso? Porque a mí me da muchísima tristeza. Me recuerda tanto aquel episodio político de el Congreso Nacional Venezolano contra Carlos Andrés Pérez, que finalmente lo puso preso y lo destituyeron. Cuéntame. Bueno, quizás lo que hay que entender es que el pueblo que escogió a ese Senado no es el mismo pueblo que escogió al presidente Trump. Okay. Porque hay que recordar que en el proceso de la elección del presidente Trump se eligió todo el Congreso, donde los republicanos tienen una mayoría, no enorme, pero tienen una mayoría que a veces juegan para atrás, pero tiene una mayoría. Pero en el Senado hay que recordar que cada 2 años se elige solo el 33% del Senado. ¿Qué quiere decir? Que en la elección pasada solo se eligieron aproximadamente 33, 34 senadores. Entonces, ¿qué pasa? Que el reflejo de la elección y la votación por el presidente no se vio reflejada en el Senado. Por eso es que tenemos tanto bicho de uña jugando para atrás. Primero, los demócratas que juegan en bloque, ¿de qué se trata que me opongo como Pepe y Manolo? Y segundo, hay una cantidad de rhinos que son lo que llaman Republicans in name, es decir, son republicanos de nombre, pero en el fondo son todos miembros del Partido Unido del Congreso. Es decir, los burócratas que solamente apuestan por los billetes y los negocios de los que le ponen los cobres para la campaña. No están reflejando el deseo de su electorado. Entonces, por eso es que es tan importante que en la elección de término medio que va a ser ahora en noviembre, no solo ir a votar por los candidatos de la agenda MAGA, que es la agenda del presidente, no necesariamente todos los candidatos republicanos están en la agenda del presidente, y en los senadores hay que identificar cuáles son los candidatos en la agenda MAGA y cuáles de esos senadores merecen que se les repita el voto y cuáles merecen ir a una primaria contra un candidato MAGA y que se lo sople y que después vayan a la elección, porque eso es lo que está previsto para el mes de noviembre. Y creo que yo he escuchado en muchas oportunidades, a excepción de Fox, por ejemplo, que el presidente Trump va a perder en noviembre por sus acciones con inmigración, sus acciones en Venezuela, sus acciones en Irán, sus acciones en Gaza, sus acciones en Ucrania y Rusia, como si todo fuera malo. Y yo no tengo esa visión, yo no lo percibo así. Entonces, ¿por qué la gente le apuesta y cómo podemos evitar que eso se adelante? Porque yo particularmente creo que los venezolanos, en agradecimiento al presidente Trump, deberíamos de votar por los candidatos MAGA, pero también observo que la gente del Partido Republicano
nada más se están dedicando a sus estados, pero no son capaces, no son titanes para pelear el voto hispano en estados que son demócratas. Nueva York, Connecticut, New Jersey, por ejemplo, hablando de donde yo estoy, que es en el área triestatal. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, creo que lo primero que hay que precisar es que repetir la agenda de los demócratas es un error. Por una sencilla razón. Yo no veo perdiendo el presidente Trump. El presidente está perdiendo en la lengua de los medios ñángaras, en la lengua de los flojos que no quieren hacer campaña, en la lengua de los individuos que no importa lo que usted les dé, usted le baja el cielo y no es suficiente. En la mente de esos imbéciles pudiese estar perdiendo. Otra cosa, hay que recordar que salvo el circuito para un senador estatal de Texas la semana pasada, que lo pierden los republicanos, todos los sitios donde se dieron elecciones este último año eran plazas demócratas donde el presidente había perdido como candidato presidencial. Entonces no me va a decir a mí, es que el presidente perdió, pero ya va. Si tú estás en territorio apache y perdiste candidato presidente, ¿quién te dijo que ibas a ganar el candidato a diputado? Pero es que estás perdiendo, no vale. O sea, si lo perdiste, no importa lo que tú hagas. Pero, ¿qué es lo que pienso que no se está diciendo? Es que la agenda de política interna del presidente es un éxito. La generación de empleos es un éxito. El crecimiento en la economía, la bajada de impuestos, la declaración de impuestos que viene este año, los cheques de devuelto de los beneficios fiscales a los ciudadanos, lo que se llama el Big Beautiful Bill. Además, la política internacional. Y otra cosa que es muy importante, hay gente que considera que la agenda de la tarea de los inmigrantes ilegales es una cosa antipática. Bueno, pero es que eso es antipático para el que es ilegal. Pero resulta que hay una encuesta de la semana pasada que dice que el 54% de los electores hispanos están de acuerdo con la agenda del presidente del tratamiento de la inmigración ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Si tú revisas a los migrantes ilegales, por supuesto que el presidente está perdiendo, pero es que usted no va a pedir opinión sobre los ilegales, usted tiene que pedir opinión sobre los electores. Entonces, cuando usted va y hace la encuesta sobre electores, es decir, sobre ciudadanos, entonces usted ve que la lectura es otra. Entonces no me pueden revolver las encuestas, porque no son lo mismo. Muy sencillo. Hay como 600,000 paisanos que tienen el problema del TPS. Y por supuesto que ahí tengo yo familiares también. Y por supuesto que para ellos la noticia es terrible. Pero ellos no son ciudadanos. Y por supuesto que su opinión es negativa. Pero la pregunta es, vaya y le pregunta a los electores de origen hispanos que son ciudadanos a ver si el tratamiento es correcto. Entonces, yo apoyo esa moción que tú acabas de decir. Yo estoy de acuerdo con el tratamiento que se le da a los ilegales, porque el presidente Trump no está en contra de las personas legales o en contra de las personas que tienen un proceso para ser legales. Él está en contra de los ilegales, está en contra de los violadores, de los asesinos. No importa que sean mexicanos, chilenos, venezolanos, no. Él quiere cuidar a este país y no es su deber cuidarlo. ¿Perdón? Y no importa que sean indios, pakistaníes, vietnamitas, indochinos, porque los ilegales son ilegales de todas partes. ¿Cuál es la mala suerte para los venezolanos? Que hay una cantidad de ratas paisanos nuestros que vinieron a Estados Unidos a portarse mal y mal pusieron el nombre de los venezolanos con una cuerda de ratas. Pero ¿cuántos bichos estaban haciendo eso? 40, 50 ratas.
cuando en los Estados Unidos hay más de 1.600.000 venezolanos viviendo, echándole pichón, trabajando, pagando impuestos y respetando la ley. Entonces, por 40 o 200 ratas nos van a destrozar nuestro gentilicio. Bueno, por mí que los agarren a todos y los cuelguen de las chichinguas. No solamente eso, han sido condenados en los diferentes tribunales. No se me olvida el venezolano del Tren de Aragua que mata a la niña de 16 años. La violó, abusó de ella, la golpeó y la asesinó. ¿Pero por qué? Vienes a otro país a hacer lo que en tu país no estás haciendo. Eso es lo que yo digo, Gocho. Vienen a hacer, están locos por llegar aquí, pero una vez que llegan, de la manera ilegal que llegan, entonces quieren irrumpir y hacer cumplir. No tengo arepa para desayunar. Ustedes me tienen que dar arepa. ¿Por qué? Si la cultura americana no es comer arepa. Tienes que adaptarte a la cultura americana y si no puedes adaptarte, tienes que irte. Bueno, así de simple. Esa es la realidad que tenemos que observar y repetir. No hay razones para que el presidente Trump pretendan decir que está perdiendo la elección de término medio. Yo no lo voy a repetir porque yo creo que esta gestión ha sido de un éxito brutal. Brutal. Es más, seguimos estando de acuerdo tú y yo en ese sentido. Trump para lo que salga y Trump para lo que sea. Sigo. Me voy a quedar un poquito en los Estados Unidos y voy a hablar contigo. Hablemos un rato de lo que ha pasado en Múnich, de el discurso de el secretario Rubio, de su entrada, del respeto cuando aquí toda esta gente se paró para aplaudirlo. De verdad que yo sentí un orgullo de ver cómo una persona como Rubio se ha pulido, se ha crecido y ha podido con ese cargo de secretario de Estado. ¿Cuál es tu impresión del discurso que da Rubio en Múnich? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, quizás el mayor laurel de ese discurso es que el secretario Rubio logró tocarle la fibra a estos europeos que desprecian al presidente Trump porque son una sarta de envidiosos, una sarta de losers, porque son un montón de burócratas que no sacan un chivo a miar. Y les da rechera que el catirito de la película, que es un billonario, no tiene que ir a rogarle a todo este poco de bolsas, que en el fondo son unas perras de las empresas europeas, pero que ellos son burócratas, no son dueños de nada. Uno. Dos, lo que sí logró hacer el secretario Rubio es que logró de una forma templada, les leyó la cartilla con una exquisitez y les dijo, nosotros los americanos no somos enemigos de ustedes, nosotros somos descendientes de ustedes, somos descendientes de su cultura, somos el resultado de la conquista del descubrimiento de Cristóbal Colón, somos el resultado de la conquista de los que vinieron en el Mayflower, eso es lo que somos nosotros. Y nosotros queremos que ustedes nos acompañen al éxito de sus pueblos con nuestra visión. Y la visión de nosotros es que los países tienen que tener sus fronteras, que los países tienen que tener sus industrias, que hay que promover el empleo interno y que hay que despreciar el ejercicio de la esclavitud moderna para que las corporaciones se forren de plata y se acaben con las clases medias. Y eso fue lo que de una forma muy exquisita les dijo el señor de Miami y por eso se pararon a aplaudir, porque les restregó una toalla de excremento en la cara, pero con un estilo que parecía que fuera más bien aquel famoso torero Curro Romero echando muletazos. Y eso fue lo que yo disfruté en ese discurso. Definitivamente. Hablemos un poquito de Irán. Yo me sigo, a toda la gente que me está escuchando, me sigo quedando en la parte internacional porque quiero cerrar con el gocho. Venezuela. Vamos a hablar un rato y todos están escribiendo sobre eso, pero
a mí me gusta que el programa con el Gocho sea de todo un poquito. ¿Por qué? Porque todo es unido a una sola columna vertebral, que es los Estados Unidos de Norteamérica con el presidente Donald Trump. Hablemos de Irán y hablemos de Gaza, Gocho. Así que, ¿cómo ves tú Irán? 90 millones de habitantes. Quieren ser libres. Y entonces... Bueno, quizás lo interesante que estamos observando en Irán es que el gobierno, no, el régimen del Ayatollah Ali Khamenei, ese criminal asesino chiita, pues les está llegando su cuarto de hora, porque resulta que luego, desde el año 79, de más de 47 años asesinando a su población, la gente se le molestó. La gente no quiere calarse más ese chicharrón. Y han seguido protestando. A pesar de que este tipo, dicen los chismes, porque en Irán no hay fuente oficial, pero el cuento que uno lee en las redes es que este sujeto ha mandado a desvivir a más de 60,000 ciudadanos. Se dice fácil, pero epa, 60,000 ciudadanos es el equivalente al Estadio Olímpico Universitario, no, perdón, es el Estadio de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal. O sea, eso es enorme la cantidad de gente que los han pelado, ojo, y los han pelado como en un mes. Y entonces uno dice, ¿y hasta dónde la comunidad internacional se calla la boca? Bueno, el único que ha salido a decir algo ha sido el presidente Trump. Pero ¿qué pasa? El presidente Trump tiene un problema de que él está haciendo política para los Estados Unidos. Lo que pasa es que sería una canallada no decir nada y permitir que estos tipos sigan desviviendo a su propio pueblo y a sus mujeres porque le da la gana. Y eso es quizás el reclamo y la encrucijada en la que se encuentra el presidente Trump. Ahora, viendo eso, ¿qué va a pasar? Bueno, yo lo único que he logrado ver en el internet es algunos individuos que tienen unos canales con una información que es impresionante, donde se observa que en los últimos 2 días han movido más de 9 estratotankers desde los Estados Unidos hacia Europa y han llegado a la isla de Creta, que es una dependencia griega en el medio del Mediterráneo, con una enorme base militar que le ronca el mango, pero lo que no dicen es que al lado de cada estratotanker, ¿qué viene? Porque el estratotanker es el que lleva el identificador encendido, pero cada uno de estas aeronaves que se dan ese vuelo transcontinental llevan a su lado por lo menos 8 casas. Es decir, que si movieron 8 o 9 estratotankers, significa que en 24 horas movieron más de 75 jets casas o bombarderos. Ese pedacito es el que no están diciendo. ¿Y qué es lo que indica? Ojo, eso fue solamente en 24 horas, más 2 portaaviones que van a la zona, más los aviones que ya estaban en Jordania, más los aviones que ya estaban en Arabia Saudita, más los aviones que están en Diego García. Es decir, se calcula que el 30% de las unidades de la Armada Americana están en la zona del Golfo Pérsico para el chicharrón iraní. Pero lo que no sabemos es cuántas unidades de la Fuerza Aérea están destacadas para esa jugada. Y epa, estamos hablando que los americanos, creo que su pie de Fuerza Aérea es algo así como 4,000 aviones. Es decir, que si lo que han movido son como 200, bueno, apenas tienen el 5% de la capacidad de la Fuerza Aérea y ahora es que le queda gente. Pero eso es lo que están moviendo los americanos
para poner en check a este bicho. Claro, primero es el estilo de Trump. Un discurso fuerte, un argumento duro y la posibilidad de negociar y siempre darle el chance para que este ladrón, sinvergüenza, clérigo, busacas, asesino, criminal, ratero infeliz se pueda tener Pero un a exilio ver, dorado. yo quiero discutir algo contigo. Tú acabas de decir varias cosas que describen al presidente Trump. Recuerdo que cuando el presidente Trump lleva al Caribe casi el 30% de las fuerzas americanas, 20. o el 20. 20. La jugada venezolana fue como del 20 nada más. Perfecto. Pero es que para acá están llevando el 30 de la Armada y están llevando como el 10% de la Fuerza Aérea. O sea, están llevando más del doble de lo que llevaron a Venezuela. A Venezuela llevaron solo el ataque para recoger al bigotón de Maduro, movieron 150 aviones. Ahora, para esta jugada, están preparando un concierto de una filarmónica como de 300. Pero también hay que recordar. A eso voy. Todo esto que tú estás describiendo, como buen militar que eres, dicen cuál es la característica y las intenciones del presidente Trump. Inclusive el presidente Trump dice lo que va a hacer. Sin embargo, vemos cómo los ayatolas retan al presidente Trump y Díaz-Canel reta al presidente Trump. Entonces, ¿por qué si él ha demostrado que lo que dice lo hace, ejemplo Venezuela, por qué tú crees que esta gente no prefiera dialogar y llegar a un acuerdo con los Estados Unidos por el bien de su pueblo y enfrentarse y quemar a una cantidad de gente? ¿Por qué no hacen lo que ven a los demás cuando saben que el presidente está diciendo no dejen que mi paciencia se agote, porque yo voy por el bienestar de los pueblos, no de los tiranos y abusadores que están en el poder, como en Irán y en Cuba, que tiene 67 años bajo dictadura? Yo quisiera que tú me dijeras qué piensas en ese conocimiento que tenemos en ver, porque yo digo que los retan porque les da la gana, porque creer que no lo va a hacer, no creo que vayan por esa vía. ¿Qué crees tú? Bueno, el problema que tienen estos tipos es que ellos creen que el oso, porque es peludo, es mono, y pueden seguir tentando el diablo y jurungándole las narices. Pero eso no es así de sencillo. El presidente Trump, bueno, insisto, él tiene que jugar en clave americana y por supuesto lo mejor que le queda a él es una negociación, apretándole los tornillos, utilizando lo que es el sistema económico americano para ahorcar y ahogar a los tipos, porque bueno, esa es la primera intención, por eso se llama the deterrence, la capacidad de persuasión. Pero llegará un momento en que los tipos no agarran persuasión y en ese momento le van a dar chicharrón. Por supuesto que el presidente Trump no quiere llegar a eso. Ahora, ¿qué es lo que quieren los comunistas y qué es lo que quieren los demócratas? Que el presidente ataque para darle cualquier tipo de calificativo, porque créame que a los demócratas les importa un bledo los iraníes. A ellos lo único que les importa es el manejo del presupuesto de los Estados Unidos para guisar, porque es lo que han demostrado. Entonces, y el presidente Trump tiene que, la diferencia es que los iraníes pueden lanzar misiles donde le dé la gana y no importa donde lo peguen, fueron los iraníes, pero el presidente Trump a la hora de que mande a disparar un cohete, tiene que meterlo por la aguja, por el orificio del hueco de una aguja, porque si por ahí no entra el misil, entonces van a decir que es un abusador, un violador de derechos humanos y todo el montón de epítetos que se disparan contra el presidente cada vez que el hombre trata de poner orden. Pero Eso es que la camada Venezuela que tenemos de demócratas en el Senado es desastrosa. Hoy estaba yo estudiando y viendo lo que está formándose en el Senado. Es una quejadera, son peores que un camión de cochino chiquito.
Se quejan y se quejan, pero no dejan trabajar, no aportan absolutamente ninguna salida. ¿Y cómo la gente puede votar por alguien que no quiere que su país crezca y esté seguro, vale? Yo puedo haber sido demócrata 20 años, pero si yo veo que esos demócratas no van por el sitio correcto, entonces mira, yo no lo soy más, yo voto por la gente que va en pro de mi seguridad, de mi economía. De eso se trata, pero estos demócratas son unos desastres. Acaban de señalar o decir que tienen elementos de juicio contra el secretario de guerra. Pero, ¿y entonces? ¿En qué quedamos? ¿Estamos en pro del presidente Trump o en contra de los americanos? Bueno, el problema es muy sencillo. Estos tipos están en contra del presidente Trump y del éxito de su gestión porque estos tipos lo único que quieren es el poder y no les interesa ni la población americana, ni sus aliados, ni nada. Yo lo único que les importa es la plata y las compañías que los apoyan. Y eso es lo triste, que en el fondo para obtener ese poder se cuadraron con lo más arnoso que puede haber en el mundo, que son los comunistas. Y cuando digo los arnosos comunistas es porque son aliados de los chinos, son aliados del malandro Vladimir, son aliados de los norcoreanos, son aliados de los castristas cubanos, son aliados de los chavistas venezolanos. Esa es la verdad. Fíjese que hoy muere un personaje de esos emblemáticos demócratas, que era el reverendo Jesse Jackson, que muere de 84 años. Pero lo que la gente no dice es que esa rata estaba durante el gobierno de Guaidó, cuando se tomó la embajada de Venezuela por parte del gobierno interino. Ese bicho fue a defender que no le quitaran la embajada a los chavistas. Yo me acuerdo, ¿entiendes? Entonces hoy lo pretenden presentar como hay un dichado de virtudes. Eso era una rata socialista, y no porque fuera pintado, es porque era una rata socialista, ¿Ya? es otra cosa. Lamentablemente, la gente confunde, lo que es, así le molesta a la gente. La gente confunde que porque tú criticas a un tipo, tú eres xenófobo. No, yo no soy xenófobo. Yo lo que pasa es que le tengo rechero a los comunistas. No me importa el color. Y agregamos que no podemos cambiar la historia. Lo que pasó, pasó. Esa es la realidad. Bueno, ahora sí ya hablamos de Cuba. Cuba está en la misma línea, Gocho. En la misma línea. Le están diciendo a los cubanos que están en el estado que están por el bloqueo económico americano. Eso lo están diciendo hace 67 años. Y Cuba es para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y la presidenta de México mandando ayuda humanitaria, pero que la va a detener porque no quiere problemas con los Estados Unidos. O eres chicha o eres limonada. ¿Y tú qué me dices? Bueno, casualmente lo interesante de la jugada de soplarse al bigotón es que con Venezuela les desbarataron el juego, porque Venezuela era algo así como el cable que va en positivo del alternador a la batería, que la gente lo ve insignificante, pero ese cable, si no va a la batería, llega un momento en que el carro no agarra, se le apaga y no vuelve a prender. Así es. Eso fue lo que les pasó. O como cuando usted va a prender el carro y se le dañó el marranito del motor de arranque. Bueno, esto pasó así. Usted podrá tener un carro con un motor arrechísimo y tal, pero si no tiene el marranito del motor de arranque, el carro no prende. Bueno, eso pasó con Venezuela. Parecía una cosa insignificante, pero desbarató todo el sistema. ¿Por qué? Porque se acabó el aporte de petróleo y plata a los esbirros cubanos. Segundo, les quitaron el poder de manejar Venezuela como un acordeón, como les daba la perra gana. Así. Y no solo desvivieron a por lo menos 60 esbirros cubanos, sino que nos quitamos el yugo de esas ratas, y además de eso, le quitaron el financiamiento de las fundaciones que se pagaban por la presidencia para pagarle a estas ratas castristas. Entonces les quitaron la plata, el petróleo, la gasolina, y los pusieron
como dicen, a mamar que llegó tío rico. Después de esa jugada, entonces le dijeron a los chinos, no vas a seguir recibiendo petróleo regalado de Venezuela, así de fácil, sino que en medio de esa jugada vas a tener, si quieres petróleo venezolano, lo tienes que pagar a precio full. Y además de eso, entonces le trancaron los ingresos a estos sarnosos, porque los ingresos de los chavistas eran por petróleo, por oro y por coca. Y resulta que le bloquearon los 3 ingresos. Ahora el único ingreso formal que hay es por petróleo, pero se lo tienen nariciado desde el Departamento de Estado. Entonces desarticularon a Cuba, desarticularon a Venezuela, desarticularon a los iraníes que utilizaban a Venezuela como el paraíso para el lavado de dinero y todo tipo de operaciones sucias con Hezbollah y con los bichos de la Hamas, pero también descabezaron a los chinos porque le quitaron la golilla y la posibilidad de tener una cabeza de playa impresionante desde Venezuela, pero también descabezaron a Vlad, al malandro Vladimir, porque ahora con la jugada venezolana están forzando a Rusia a retirarse de Cuba, porque Rusia no tiene plata para pagar el chicharrón cubano, y eso se pagaba desde Venezuela. Ahora, o Putin se mete la mano al drill, o tiene que entregar Cuba. Y el problema que tiene es que la economía rusa está tan jodida, me disculpa el francés, que el malandro la semana pasada le dijo a Trump, Pacatire, yo necesito vender petróleo en petrodólares, hermano, olvídate del BRICS, olvídate del yuan, yo necesito dólares. ¿Y qué le dijo el Catire? Dijo, bueno, Vlad, tenemos que llegar a un acuerdo aquí en Ucrania. Lo primero que vamos a hacer es que te largas de Venezuela, te largas de Cuba, te largas del continente americano y vamos a ver cómo te vas a salir de Ucrania. Pero ahí van. Entonces, y todo eso fue gracias a que se soplaron y sacaron en un acto de magia al bigotón y la bruja de la desdentada de su mujer. Así lo veo yo. Y fíjate que estás encaminado hacia Venezuela y vamos a entrar al territorio nuestro que todo el mundo está preguntando y todo el mundo está diciendo, pero dejé no lo mejor, pero sí lo más complicado para el final de este programa del martes del Gocho a las 8, aquí en Políticamente Hablando. Fíjate, Gocho, estamos en un problema penitenciario gravísimo. Es público y notorio, directores como Ángel Castro, primos del ministro penitenciario Serpa García, dándole batazo a los presos, abusando de los presos. Los presos hay presos que están desaparecidos, los tratan a los familiares como nada. Prometieron que los iban a sacar con una ley de amnistía que es una farsa, porque no se necesita tener una ley de amnistía para soltar a los presos políticos. Diera la impresión de que, como le dices tú a Delcy, la hija del secuestrador, tú le dices Chihuahua en Miraflores, la Chihuahua de Miraflores, está un poco complicado y pareciera que por algún momento ellos no entienden que están tutelados. ¿Cómo tú le dirías o cuál es tu impresión de esto? Porque eso me preocupa enormemente. Porque para mí, yo estoy de acuerdo contigo en que están descabezados, pero están intentando como sea de quedarse allí. Entonces, los que llevan la peor parte son los presos políticos. Bueno, quizás lo que hay que tener presente es que en Venezuela hay 21 millones de rehenes. Hay unos que están en unos espacios más limitados, que son los presos en la cárcel, pero todo el país es una gran prisión. Esa es la primera verdad. La segunda es que en el proceso del tutelaje están haciendo la tarea. Lo que pasa es que apenas van 6 semanas.
Pareciera que fueran 2 años desde que se llevaron a esta rata, pero no van sino 6 semanas. Pero fíjese que todas las semanas están llegando a Venezuela entre 3 y 4 aviones de las 3 letras. ¿Y qué cree usted que viene ahí? Ay, sí, ahí trajeron las mascarillas para el disfraz del martes de carnaval. Ay, sí, ahí trajeron la ceniza que van a untar mañana miércoles de ceniza. Yo te aviso, Chirulí. Ahí lo que vienen son puros operadores especiales, vestidos de civil. Pero yo le apuesto que en esos aviones lo que vienen son deltas, seals, boinas verdes y todo tipo de bicho de uña que sabe cómo desvivir algún mal portado. Segundo, también yo creo que en la medida que pasan los días, el tutelaje va aprendiendo cómo se bate el chocolate en Venezuela. Y en la medida que van aprendiéndole la vuelta, pues los van bloqueando. Fíjese que son 6 semanas, pero apenas este domingo fue que dejaron sin plata a los cubanos, que eran las fundaciones que dependían de Miraflores. Entonces, en la medida que va avanzando el proceso, porque estamos en un proceso de transición, pues los americanos van afinando el lápiz y van metiéndole vueltas al tornillo y apretándoles la tuerca. Pero no nos podemos desesperar. ¿Usted cree que a mí no me da arrechera cada día que leo que a los presos políticos no los han liberado? Cada día que leo cómo maltratan a los familiares fuera de las cárceles. Cada día que leo que hay una cantidad de individuos en el fuerte Guaycaipuro eso es un campo de concentración al mejor estilo del austríaco del bigotico aquel. ¿Usted cree que a mí no me da arrechera cuando leo la última forma de tortura inventada por estas ratas con los castristas cubanos que se llama el entubamiento, que lo explicara hace unos días la señora Tamara Sujú? ¿Usted cree que a mí eso no me da arrechera? Por supuesto que yo quiero que todos estos ciudadanos estén en su casa hoy, ayer, desde el día que los pusieron presos. Eso es lo que yo quiero. Pero bueno, esa es parte del proceso. Ahora, lo que es importante es que no importa el texto que terminen de aprobar, lo único urgente e importante es que los presos vayan a su casa. Y a estos bichos que dicen ser legisladores que están reunidos en el Palacio Federal Legislativo, hay que recordarles que su lista aparecerá y en algún momento la aplanadora de la justicia les va a pasar por encima. Y después de que los aplanen, los van a meter en una máquina esa que usan para chipear arbolitos en la calle. Bueno, y después cuando salgan de ahí, vueltos papelillos, no se podrán quejar. Eso es lo que es importante recordarles. Porque, insisto, punto 1, presos para la calle. Y 2, escriban el texto que quieran. Y 3, siempre las leyes podrán cambiarse. Así que en el momento en que tengamos una república decente, con un poder legislativo electo debidamente por el soberano, en ese momento se llevará ese texto que hoy se llama Ley de Amnistía y será reformada, corregida y será redactada como Dios manda. Y todo este poco de ratas tendrán que ser perseguidos en la bolita del planeta, así como hizo el Instituto Simon Wiesenthal para perseguir a los nazis, que ya de 95 años, donde estuviesen, los agarraron, los enjuiciaron y los amparon presos. Eso es lo que hay que recordarle a estos tipos. En este momento, no tenemos que perder su cuarto de hora. Exactamente. Aquí hay objetivos que hay que lograr, que es la liberación de los presos políticos y que esta gente se le acabe la mamadera de gallo, se enteren que están tutelados y que no volverán al poder que tenían. Que los los hermanitos siniestros de los Rodríguez no son los buenos de la película, que durante 27 años ellos fueron parte del teatro del horror que ha vivido el pueblo venezolano y que la oposición oprobiosa que hoy se sienta en la asamblea fueron los que permitieron que durante 27 años no pudiéramos voltear la tortilla a pesar del sacrificio de un pueblo. Me están diciendo aquí que te pregunte,
por Diosdado Cabello y por supuesto por el general Padrino. Y bueno, y la nota de la semana, del fin de semana, es del día de hoy, de esta semana, lo de Mota Domínguez, que el ladrón corrupto buscado por 5 millones ahora tiene un cargo otra vez en la tiranía que maneja la huérfana de Miraflores. ¿Tú qué me dices? Bueno, fíjese, es Ujú. importante no perder el foco. Muy bien. Primero, la Chihuahua de la Casa Blanca no es más que el representante del cartel al mando. Ella es el cartel. No es que la tipa, ay, qué chévere, no, 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 no. En Venezuela el gobierno era el cartel, se llevaron al jefe del cartel y quedó la subjefe del cartel. Ella es el cartel. Su hermano y todos los bichos de ese régimen son el cartel. Entonces no se nos puede olvidar. Segundo, que se trajeron a un ladrón como Mota Domínguez a ese régimen tutelado. Bueno, ellos se lo viven reciclando ratas. ¿Cuál es el problema? Que reciclen una rata más. Pero lo que nadie dijo es que a pesar de que lo nombren ministro de seguimiento de gestión y yo no sé, un nombre del cargo larguísimo, hay que recordar dos cosas. En Venezuela, el largo del nombre del cargo es lo inútil y el poco poder que tiene. Eso es lo que indica que lo que es un bolsas, que lo que va es a llevar la minuta y va a coger algo de metralla para que no le disparen tanto a la Chihuahua, sino que le disparen este bolsas que apareció. Total, nadie le ha quitado la recompensa de los 5 millones. Eso significa que el cargo por el cual lo están buscando sigue en pie. Segundo, todo ese poco de muchachos de las 3 letras que se han presentado en los aviones que han venido en las últimas 6 semanas, yo le he puesto fuerte contra sencillo, que en Venezuela hay hoy más de 3.000 operadores especiales que andan paseando por todo el territorio nacional, que nadie los para y nadie les pregunta. Y le dice, cuando llegan a una alcabala de guardias nacionales y los guardias bajan el vidrio y ven a los tipos, solamente hay que recordar aquella toma de la serie El Patrón del Mal, cuando el policía para a Pablo y su primo Gonzalo y le dice, ¿para dónde van los señores? Ese no es su problema. ¿Tienen papeles del carro? No tenemos. ¿Por qué tienen armas? Porque nos da la gana. ¿Tienen permiso para las armas? No tenemos. ¿Y por qué no tienen permiso? Porque somos bandidos. Bueno, estos tipos, cuando le lleguen los chicos de las 3 letras a la alcabala y le preguntan, ¿por dónde va usted? Y le responde John, I don't give a shit. I don't answer you. Y el guardia va a decir, bueno, patrón, pase, no faltaba más, dele. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que significa estar tutelados. Hay que recordar que hoy Caracas es lo que era el Green Zone en Bagdad después de la caída de Saddam Hussein, con la diferencia de que las tropas americanas no son los que tienen el chicharrón en las costillas, sino que son estos bichos los que le tienen que dar la cara al pueblo venezolano y además tienen que cuidar el rabo de que los vengan a recoger los gringos. Esto es lo divertido, que es lo que se llamaba el Green Zone, pero de para atrás, los llevan arriados. Le copio. Fíjate, qué interesante. Yo quisiera decirle a toda la gente que está escribiendo y estoy leyendo en mis pantallas, que entiendan que los chavistas siempre van a decir que estamos invadidos, que nos quitaron todos nuestros derechos, que nos están robando el petróleo. No se coman ese cuento. ¿Hasta cuándo se comen los cuentos? ¿Qué creen ustedes que le va a decir un chavista? ¿Realmente qué creen ustedes que le van a decir? Que no sea mentiras, porque para ellos mentir son fabulosos. Ahí escuchamos a Elías Agua decir que bueno, que lo único que le faltaba era que nosotros estábamos invadidos, que nos habían invadido los americanos y que lo único que faltaba es que vieran a los soldados en las calles. Pero ¿será posible esto, Gocho? ¿Será posible Y que la esa gente rata, ¿por todavía qué no crea en dice que pajaritos preñados? Entonces, ¿qué pasó después del 3 de enero?
Pregunto yo. Pero ¿y esa rata por qué no dice que permitió la invasión de los castristas cubanos en los últimos 27 años y no dijo nada? Ese gusano, por cierto, esa rata me la debe, porque ese infeliz gusano fue el que firmó la confiscación de mi finca. Ese infeliz no habrá hueco en la vida donde se meta, porque el día que lo consigue me va a ver con los cables cruzados. A mí me importa un bledo lo que sea un anciano de la tercera edad. Esa rata me robó, esa rata me la paga, a título personal, independientemente de lo que decida después la ley. Pero cuando estemos en la calle, tiene que ver en qué hueco se va a meter, porque así como yo, existimos miles de venezolanos confiscados que más o menos tenemos el mismo deseo. Porque así como esta rata me pasó por encima al patrimonio de mis padres y a mí, y después me corrieron amenazado con la guerrilla chavista del FBL, ese es él. La cabeza de ese juego es él, me la debe él. Que no se le olvide. Porque aquí en este mundo tiene que estar todo el mundo inventariado. Y no puede, ay, estamos invadidos. Pero no dijo nada de los cubanos, gusanos, canallas, cobarde y ladrón. Así como acaba de describir el Gocho, el sentimiento que él tiene contra Elías Agua, que bueno, eso le queda pequeño para todos los delitos que cometió. Pero él era el ministro de Tierra, ese fue el que firmó ese documentico pedorro que se llamaba El Rescate, no se me olvida, ahí estaba la firma de él. Pero es lo que yo te trato de decir, así como tú dices contra Elías Agua, me la debe, así están pensando los presos contra Algen Castro, el torturador de Yare 3. Me la debe. No será hoy, no será mañana, pero mucha gente se te va a cruzar. Así que bájale 5 porque no te veo bien para la foto. Te lo estoy advirtiendo, porque yo estuve adentro y sé cómo piensan, cómo sienten y cómo hacen los presos para vengarse. Y tú lo que estás haciendo es un abuso. Mi querido Gocho, se me acaba el tiempo, pero no quiero irme sin que me des tu impresión de este tutelaje, porque la gente como que se desespera, ¿no? Y se olvida que, por ejemplo, en Japón duraron 5 años los americanos y hoy Japón es lo que es. ¿Cómo tú ves este tutelaje? ¿Y por qué sentirnos tan mal porque los americanos nos están tutelando? Y quizás estas personas que están en Miraflores sean sustituidos por tecnócratas, porque hay un rechazo a nivel nacional de que esta gente todavía esté en Miraflores y no esté presa, aunque ambos hermanos están sancionados aún por la OFAT. Te escucho. Bueno, fíjense, hay que irse a la historia. Yes. MacArthur tenía la orden de asumir el mandato en Japón, de poner preso al emperador y de colgarlo. Esa es la orden de Washington. Pero el hombre cuando llega al sitio y evalúa, recoge a Toyo y al gobierno, pero se dio cuenta que la figura que aglutinaba y que le podía dar paz al Japón era el emperador, pero bajo el gobierno de una república y no de una deidad. Porque hasta ese momento hay que recordar que el emperador del imperio del crisantemo era un dios, ¿ok? El tipo flotaba, el tipo no se tiraba peos, no eructaba, no iba para el baño, ¿ok? El tipo era perfecto. ¿Y qué fue lo que hizo MacArthur? MacArthur le dijo, mira, Hirohito, te voy a dejar vivo, bichito, pero eso sí, te metes en tu palacio, de allí no sales. Y le dices a tu pueblo que tú eres un hombre, que tú no eres un dios y que vamos a tener república y vamos a construir esta nación y vamos a echarle pichón. Y el emperador, que era corresponsable con todos los crímenes de la Segunda Guerra Mundial de los japoneses. No es que el emperador no sabía, ese estaba metido hasta el ajo. Pero quizás para MacArthur y para la sabiduría del gobierno americano, era más importante renacer un gran aliado, que era el Japón, con una capacidad industrial, con un talento, con un pueblo que lo que quería era trabajar, y lo único que había era que darle libertad
democracia y que pudieran echar para adelante. Y eso es lo que pasó con ese tutelaje. Pero no solo que el tutelaje de Japón duró ese tiempo, es que todavía hay bases de los Marines en Okinawa. ¿Ok? O sea que tienen 80 años desde el fin de la guerra. Así es. Y todavía está el juego. Fíjese que apenas ahora el Japón acaba de elegir a la señora Takaishi y va a cambiar la constitución para cambiar fuerza de defensa por ejército y armada. Eso es lo que ha pasado con un tutelaje. De todas maneras, si los japoneses echaron para adelante con 80 años de tutelaje, nosotros que tenemos perdidos los últimos 60 años en pendejeras, bueno, pues bienvenido el tutelaje. Yo cambio fuerte jalocha el tutelaje de la Secretaría de Estado por el tutelaje de los esbirros castristas cubanos, que son unos ladrones. Así la veo yo. Así me digan lo que quieran, pero las verdades están ahí. Y si no, vea la Alemania de la posguerra. ¿Qué pasó con la Alemania tutelada por los rusos, que era la Alemania Oriental? ¿Y qué pasó con la Alemania tutelada por los aliados? Ahí está la mejor demostración del mismo pero el tutelaje. problema de este tutelaje en Venezuela es que ambos ejemplos que acabas de nombrar, que es historia, como bien lo acabas de decir, la gente sabía que estaba derrotada. En Venezuela no. En Venezuela están haciendo caso. Sí, es verdad, pero no están derrotados. Y ves que no están derrotados en ciertos y determinados movimientos, por ejemplo, como el nombramiento de este hombre que está buscado por 5 millones de dólares Hernández, ¿verdad? Y ves también en la Asamblea Nacional, cuando ellos saben que están caídos. Ahí es donde está mi punto. Bueno, está bien, pero insisto, van 6 semamas. Dele tantico chance. Sobre todo porque... Tanticos chance. Eso está bien. Porque, ¿qué es lo que pasa? Mire, la jugada en Irán está cerquitica. Ese chicharrón es de 90 millones de seres humanos. ¿Ok? Y no puede los Estados Unidos permitir que se le desbarajuste el juego en Venezuela cuando tiene que tener todos los ojos puestos en ese teatro, que es el que se presentó. Eso no significa que el Comando Sur sigue haciendo su tarea y ayer se voló 3 lanchas con pescados cuadrados. ¿Ok? Eso no significa que el Comando Sur y las 3 letras mandaron un avión Hércules con un poco de angelitos de Dios. O sea, las águilas siguen actuando y punto. Ahora, nosotros tenemos que tener paciencia, pero ¿qué es lo importante? Bueno, no podemos, fíjense, en Venezuela todo el mundo pide que se soplen a Diosdado, que saquen estos tipos, pero la gente no estaba trabajando, la gente era parrandeando en la playa, que era lunes y martes de carnaval. Entonces, si tú no te pasas el switch de un país de una rochela a una república que se tiene que reconstruir, entonces tú sí le pides a los americanos que reaccionen rápido, pero la gente estaba en la playa. Entonces, como dice el gran filósofo Forrest Gump, shit happens. Las vainas suceden. ¿Entiendes? Entonces, por un lado queremos celeridad, pero por otro lado no estamos dispuestos a cambiar nada de las prácticas que nos trajeron a este desastre. Yo te voy a decir porque una parte cosa. de este Eso que tú acabas, eso que tú acabas de decir molesta, tú sabes, pero es una gran verdad, señores. Ustedes quieren que los americanos hagan todo y pongan su gente a pasar trabajo, a sufrir y a morirse por los venezolanos. ¿En serio? ¿Y cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es la parte que todos tenemos que accionar dentro de Venezuela? Todo no se lo podemos dar a americanos, nosotros también tenemos tareas, ¿no les parece? ¿No te parece, Gocho? Bueno, esos son los retos que tenemos como sociedad. Por eso es que digo que apenas van 6 semanas. Hay que tener paciencia y que darle chance. Porque, todo el mundo quiere que le quiten a la rata el conde del Furrial de encima, pero nadie es capaz de decir, yo voy a ir a trabajar lunes y martes de carnaval. Sencillo, no lo voy a cobrar doble porque este país tiene que trabajar. Nadie. No, ¿Entiendes? fue dantesco. Entonces, las imágenes que yo vi, por ejemplo, en la playa, fue dantesco. Pareciera que no estaba pasando nada. Absolutamente nada. Bueno, entonces,
Entonces, ¿pero por qué? Porque toda esa gente vive de la fe. ¿Y sabes qué es la fe? No es la fe en Cristo, es familiares en el extranjero. Los familiares en el extranjero que tenemos que trabajar de lunes a lunes, todos los días del año, para que entonces venga el primo, el hermano, el cuñado, rumbeando en los Juanes, en carnaval. Y usted trabajando como un busacas para mandarle cobres a los familiares en el extranjero, mandándole ría para que la gente se vaya a rumbear en carnaval. No me joda. Me encanta. Esa es la triste verdad. ¿Perdón? Esa es la triste verdad. Esa es la triste verdad, totalmente de acuerdo. Bueno, se me ha agotado mi tiempo, pero ha sido maravilloso caminar contigo una vez más en los martes del Gocho a las 8 aquí en Políticamente Hablando. Gracias. Vamos al próximo martes para ver si hemos adelantado una semana más, pero sobre todo si el pueblo venezolano se ha activado en hacer su trabajo, porque hemos estado lamentablemente contra la espada y la pared durante los últimos 27 años, no solamente porque teníamos una tiranía genocida liderizada por el colombiano Nicolás Maduro Moro y su esposa, la primera comandante Cilia Flores, sino que teníamos una oposición que nos llevó y los permeó en ese puesto. Eso también lo van a pagar. ¿Te despides, por favor? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, doctora. Con el favor de Dios, nos vemos la semana que viene. Por favor, eso no perdemos nunca, ¿sí? Con el favor de Dios. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.